Pues vamos a comenzar esta mañana este estudio al respecto de la expiación. Continuamos con el tema de la expiación. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar en este lugar glorificando tu precioso nombre. En este día, Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas para que tú seas dirigiéndonos, Padre, a tu propósito, a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu grande misericordia y por tu amor, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios. Entonces estuvimos hablando, gloria a Dios, de lo que es la expiación, ¿verdad? Dijimos que era una manera de pagar el precio. Vimos que hay una demanda de pagar lo que el hombre echó a perder. El pacto siempre el hombre echa a perder todos los pactos con Dios. Siempre lo ha hecho. En todo sentido. Una vez el Señor hacía un convenio, un pacto con David. Y aunque David la regó y David echó a perder muchas cosas, bueno, pues Dios sigue firme en su pacto. También pactó Dios con Salomón. Y aunque Salomón rompió ese pacto, bueno, el Señor cumplió su parte. Lo bendijo de todo a todo. Amén. Y ahora hay un pacto nuevo que es un pacto en la sangre de Jesús. Ese pacto nos lleva a ser nosotros los beneficiarios de su sangre, de su sufrimiento del Calvario. Amén. Entonces, el Señor está demandando un pago y hay una consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y hablábamos la semana pasada que la palabra muerte es la palabra griega thanatos, que significa separación. Entonces la separación es realmente esa condenación. Hacíamos un análisis la semana pasada, separábamos entre lo que es el pecado en sí y la condenación. Amén. Porque la palabra pecado, la palabra amartía en griego, que significa errar al blanco, no darle al blanco. Esa es la palabra amartía, y hay una doctrina fundamental que es amartiología, que es el estudio del pecado como tal. ¿Ok? Así que el pecado como tal, Jesús experimentó sobre él el pecado. No que él fuera pecador o que hubiera cometido pecado, sino que él cargó con nuestro pecado. Ahora, el pecado nos conduce a la condenación. Así que el pecado no es la condenación. El pecado nos conduce a la condenación. Y la condenación es la muerte. Dice la palabra del Señor: el alma que pecare, ésta morirá. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, hablando de la expiación, el Señor Jesús toma nuestro pecado sobre sí, y no solamente llevó nuestro pecado sobre sí, sino que Él sufre nuestra separación, como la condenación que nosotros deberíamos de llevar. Por eso en la cruz de Calvario el Señor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está sufriendo esa consecuencia del pecado, aunque Él no pecó. ¿Ok? Así que conviene notar que esa condenación proviene de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios se traduce en separación. Muchos piensan que la destrucción o el enojo de Dios se traducirá solamente en una destrucción dolorosa. Sin embargo, la ira de Dios, aunque pudiéramos verificar en la Biblia que todo aquel que está bajo la ira de Dios estará en el lago de fuego, en un tormento eterno. Recordemos aquel relato bíblico de Lázaro y el rico. Cuando
Lázaro muere y el rico también, y el rico está en aquella llama, en un tormento, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas el alma no puede ser destruida. El Señor dice, no le temas al que destruye el cuerpo, más bien teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al final de cuentas, la destrucción del alma es una permanencia lejos de Dios. Y volvemos al mismo término, que es separación, que es muerte. Entonces la expiación que hizo Jesús, Él cargó con la ira de Dios. Él recibió la ira de Dios. Él es el único, por su perfección divina, que tiene la capacidad de expiar nuestros pecados. Entonces, la expiación, Jesús es el cordero expiatorio, ¿verdad? Había una costumbre judía en la cual era el día de la expiación, donde se seleccionaba un cordero, y entonces el sacerdote ponía sus manos sobre el cordero y entonces transmitía el pecado del pueblo a ese cordero, y ese cordero era soltado en el desierto a su suerte, fuera de la ciudad. Por eso es que Jesús, como el Cordero de Dios, no solamente en el pueblo judío, un cordero o un sacrificio era solamente en el tiempo de sacrificio. O sea, había varios tipos de sacrificios. Algunos, por ejemplo, una ofrenda mecida, o podía ser un sacrificio de sangre, de muerte, que era por los pecados. Había sacrificios nada más de agradecimiento, pero había sacrificios por el pecado, donde aquel cordero era degollado y extraían su sangre y luego la vertían sobre el propiciatorio del tabernáculo para cubrir los pecados de todo el pueblo durante un año. Esos eran sacrificios por el pecado. Sin embargo, también la figura el tiempo de la expiación, donde no se sacrificaba el cordero, sino que el cordero llevaba el pecado del pueblo y era echado fuera de la muralla de la ciudad. Por eso Jesús tenía que morir fuera de la ciudad, porque estaba fungiendo como el cordero en todos los aspectos, cargando con el pecado de cada uno de nosotros y siendo el mismo el sacrificio por el pecado. Por eso tenía que morir y derramar su sangre, y también era el sacerdote, en este caso sumo y eterno sacerdote. Entonces, hablando de la expiación, es una obra completa en la cual el Señor hace expiación de nuestros pecados, y con ellos también no solamente nos libra del pecado, que es una parte, ¿verdad?, sino que también nos libra de la ira de Dios. Que cuando lo vemos de esa manera, el pecado es quitado de nosotros, pero que se ha quitado el pecado no sugiere que también la condenación. Hace unos días hablaba con un varón que estuvo en prisión y le decía, que hayas sido exonerado de tu culpa no quiere decir que ya estás en libertad. O sea, tienes que salir ahora de prisión, porque estás ahí por como un castigo derivado de una acción. Pero si el juez te exonó, te limpia, te declara limpio de esa, o inocente de ese delito, puede ser un inocente encarcelado, porque la sentencia fue cárcel. Entonces, no solamente hay que quitar la falta, hay que quitar la condena, ¿ok? Quitar la sentencia. Entonces, la sentencia que estaba sobre el hombre era separación. Y cuando Cristo muere en la cruz de Calvario como el cordero expiatorio, no solamente quita el pecado, sino también quita la condena, ¿ok? Ya no hay condenación. Dice la palabra del Señor que para el que está en Cristo no hay condenación. Amén. Dice, para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, ya no hay condenación. Para los que anden conforme al Espíritu. Además, dice la palabra del Señor al respecto del fruto del Espíritu y de las obras de la carne que están en la Biblia, cuando Pablo escribe que la manifestación de la carne
es adulterio, fornicación, engaños, iras, contiendas, griterías, disensiones, herejías. Y luego habla más el fruto del Espíritu. Si empieza a hablar del Espíritu, hace unos días tuvimos una escuelita de estudiando el fruto del Espíritu Santo, amén. Y entonces el Señor dice, contra tales cosas no hay ley, amén. Entonces qué maravilloso es que esa expiación abre puerta para que el Espíritu Santo no solamente nos limpie del pecado y no solamente quite la condenación, sino que ahora nos llena de bendición. Por eso dice en el libro de los Salmos, el que te corona de favores y que sacia de bien tu boca, para que te rejuvenezcas, ¿verdad? Como el águila. El águila, cuando llega un tiempo, ya sus uñas, sus garras y su pico y sus plumas llegan a caducar, pero la vida del águila no. Entonces sube lo más alto que puede en su nido, golpea contra la roca su pico hasta tumbárselo, sus uñas también, para traer un nuevo pico y unas nuevas garras. Y tiene que estar en lo más alto, porque en ese tiempo el águila es vulnerable a cualquier enemigo. Cualquier depredador de menor tamaño lo puede dañar. Entonces sube a lo más alto y quita su pico viejo, sus garras viejas, para que salga un nuevo pico, unas nuevas garras. Y como dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los que confían en el Señor serán como las águilas, ¿verdad? Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Y a eso se refiere lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 5, 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la novedad de vida en nosotros no es física, la novedad de vida en nosotros es espiritual, y es también una bendición, una consecuencia o una derivación de lo que es la expiación en la cruz del Calvario, amén. Así que vimos también 6 puntos o 6 cosas que resumiendo, ¿verdad? Y dentro de esos puntos, a lo mejor la hermana no los tiene anotados, pero creo que sí vio el video. El número 1 es que la expiación implica un pago para reparar una deuda. O sea, hay que pagar. La expiación es un pago para reparar una deuda. Y número 2, segundo, los seres humanos no somos capaces de expiar nuestros propios pecados, porque no tenemos la capacidad. Si nosotros quisiéramos pagar por nuestros pecados, tendríamos que ir a la muerte, y estando una vez en la muerte, ya no podríamos regresar. Pero Cristo sí pudo, porque Él es Dios, amén. Entonces los seres humanos somos incapaces de poder expiar nuestros propios pecados. Aunque queramos resolverlo, no podemos, y ahora menos. Si Cristo no hubiera venido, tal vez hubiera sido, aunque sigue siendo muy difícil, pero tendríamos que estar en las obras de la ley para poder aspirar a algo, aunque ningún ser humano puede cumplir la ley. Entonces, viene Cristo y hace 2 cosas. Hace sencillo para el creyente y lo hace imposible para el incrédulo. Porque aunque cumpla la ley, si no acepta a Jesús, no puede entrar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueda ser salvo. Hechos 4:12. Entonces, aunque cumpliera la ley en este tiempo, como vino Jesús y ya hizo un sacrificio, si nosotros cumpliéramos la ley de manera perfecta y no aceptáramos a Jesús, seríamos culpables de la sangre de Cristo. Entonces, Cristo viene a hacer esto sencillo para el creyente e imposible para el incrédulo. Amén. Entonces, es una reflexión nuestra. Entonces, número 3, la perfección de Jesús. Si voy muy recio me dicen. La perfección de Jesús lo calificó
para hacer esa expiación. O sea, él reunía todos los requisitos de Dios. Y no hay nadie más en el mundo que pueda reunir los sacrificios, los requisitos para un sacrificio. Porque por más encumbrado, más noble que sea un ser humano, por el simple hecho de ser humano, ya está en la naturaleza adámica, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y todo lo que emana de él, y todo lo que proviene del hombre natural, tiene esa misma naturaleza. Entonces, así como todo lo que el hombre hace tiene la naturaleza del hombre caído, todo lo que Dios hace tiene la naturaleza de Dios. Amén. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, que todo lo que hagamos en nuestra vida debe de estar dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Hay personas que de pronto tienen una buena idea, con un propósito muy noble, y piensan que es Dios, pero al final de cuentas sigue siendo una iniciativa humana. Vamos a abrir un comedor para la gente pobre. Gloria a Dios. Pareciera muy bueno, pero si Dios no lo mandó, sigue siendo una obra carnal, sigue estando en los términos humanos, en la naturaleza caída. Entonces tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que no hay condenación para los que son dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Haciendo un paréntesis en ese punto. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la Biblia dice que el Señor le ordenó a un profeta que buscara a una prostituta y se casara con ella. ¿Eso sería correcto hacerlo nosotros? Tal vez no, porque él fue dirigido por el Espíritu Santo. En otra ocasión, el Espíritu le dice al profeta: córtate la barba, que es un simbolismo de autoridad; rápate la cabeza, que es un simbolismo de propiedad, hay autoridad sobre la persona; córtate la ropa a la altura de las sentaderas y camina por las calles. Parece algo que dijéramos, bueno, lo hizo el profeta, yo también lo voy a hacer. No, porque él fue dirigido por el Espíritu Santo, y nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo no nos va a mandar a hacer eso. Y en otras cosas menos graves, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, el Señor habló y dijo: ¿saben qué? Denle cada día una vuelta a Jericó, y el séptimo día 7 vueltas. Y luego vemos iglesias, vemos hermanos que dicen: voy a dar 7 vueltas a mi rancho, y el séptimo día doy 7 vueltas. Entonces, eso le dijo el Espíritu Santo al pueblo de Dios en ese tiempo. Pero ahora no está haciendo eso el Espíritu Santo. Amén. Ahora ya no necesitamos dar 7 vueltas. Ahora necesitamos doblar nuestras rodillas, confiar en el Señor, invocar el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo está la diferencia, verdad? Hace un ratito estaba viendo un video de una persona que decía: no, es que si en la Biblia dice acerca de los animales impuros, y que el alimento debe de ser solamente los animales puros, y que si estás comiendo animales impuros te vas a condenar y te vas a ir al infierno, cuando la palabra del Señor dice que la salvación no es por obra, sino es por fe en el Señor Jesucristo, y que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Todo eso debe estar ya en nuestros corazones para no ser movidos por doctrinas judaizantes que se aprovechan de lo que el Señor Jesús habló, de lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, de lo que Él iba a hacer luego literal. Por eso la Biblia enseña que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Los profetas hablaron, los apóstoles hicieron entender lo que los profetas hablaron. Es lo mismo. Lo que los profetas querían decir, lo dijeron los apóstoles, lo tradujeron de alguna manera. Amén. Ahora, muchos quieren eliminar la doctrina de los apóstoles y dirigirse solamente a los profetas. Y entonces esa sería una postura judaizante, a la cual el Señor dice que no caigamos
en doctrinas judaizantes, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, habiendo empezado por el Espíritu, vas a volver otra vez a la carne, sujetándote otra vez a los mandamientos y a los preceptos de no laves, no comas, no toques, cuando el Señor ya hizo la obra en nosotros. Cristo por eso cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Ahora, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto, el arca representa a Jesús. Dentro del arca, ¿por qué representa a Jesús? Te lo voy a explicar en los términos en que lo comprendí. Está hecho de madera de acacia. La madera de acacia no se corrompe. Entonces Jesús es sin corrupción y está forrada de oro por dentro y por fuera. Jesús es divino y el oro en esa postura significa o representa la divinidad y está ahí, y adentro tiene tres cosas muy importantes dentro del arca. No sé si ustedes se acuerdan. El arca del pacto tiene tres cosas adentro. Es una caja de 40 por 40 y tiene el maná que descendió del cielo. Dijo el Señor que juntaran una medida del maná que estaban comiendo en el desierto y lo pusieran dentro de esa urna de oro. El maná representa el alimento de Dios. Y Jesús les dijo, no les dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre. Y luego más adelante dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y esto a lo mejor es mucha información, pero tenemos que complementarlo, porque el desierto literal, donde comieron el maná literal que descendió del cielo, después de que salieron del Egipto literal, del dominio de Faraón, un hombre, el rey de Egipto, cuando el Señor abrió el mar rojo, rojo en hebreo es Adán, entonces salieron de Egipto, abre el Señor el mar rojo, salen al desierto y en el desierto el Señor los alimenta con el pan, maná, y luego se abre el Jordán y luego llegan después del Jordán, llegan a la tierra prometida. Entonces, eso es simbolismo de el hombre esclavizado en el mundo, que es Egipto, bajo el dominio de Satanás, que es Faraón, y el Señor, de en medio de todas las gentes que nos rodean, que es el Mar Rojo, nos saca a nosotros y nos lleva a la iglesia, que es un desierto. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Para probar lo que había en su corazón. Y muchos estaban mirando hacia Egipto, querían regresar, y la mayor parte de ellos murió, quedó postrado en el desierto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto, las nuevas generaciones. De los que salieron de acá, ni uno calificó, tenían en su corazón a Egipto. Aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de su corazón. Entonces, el desierto espiritual en el cual vamos caminando es la iglesia. Y el pan espiritual, el maná espiritual que hoy estamos alimentándonos es Jesús y es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un día llegaremos a la tierra prometida, que no está aquí en la tierra, sino que es la nueva Jerusalén. Y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la comparación, por eso la sombra de lo venidero. Amén. Ahora, dentro del arca no solamente estaba el maná, que representa a Jesús como el pan de vida. Si Dios no les hubiera dado el maná, se hubieran muerto. Por eso es el pan que les dio vida. Amén. Y Jesús es el pan de vida. Estaba también la vara de Aarón. En un día se pusieron todos en contra de Moisés. Dijeron, nosotros también somos judíos, nosotros también, bueno, no existía todavía el judaísmo como tal. Nosotros también somos del pueblo, nosotros también por familias podemos tener dominio, no solamente Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile que cada uno por sus familias, cada príncipe de familia traiga una vara. Y de la vara de la familia de Leví, que Aarón sea el que traiga una vara. ¿De qué árbol? De almendro. Entonces todos cortaron la vara y la llevaron delante de Moisés. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? La vamos a dejar aquí.
enfrente del altar del Señor. Y la vara que se seque es la que no quiere Dios. Y todas las varas se secaron, pero la de Leví, que era la vara de Aarón, no se secó, sino que al contrario, reverdeció y echó fruto, echó almendras y echó flores. Entonces, esa vara representa a Jesús, que fue cortado de la tierra de los vivientes, según Isaías 53, y el fruto de haber sido cortado, dice reverdecerá, ¿verdad? Como raíz, le vimos como una raíz de tierra seca, sin apariencia, dice, mas él, dice, reverdeció, ¿verdad?, en su resurrección, y trajo fruto, y el fruto somos ustedes y yo. Amén, los que hemos creído. Entonces, esa otra elemento estaba dentro de esa arca. Pero a lo que voy, y después de todo este rodeo que hice, es que también dentro del arca estaban las tablas de la ley, como el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces Jesús es el cumplimiento de la ley de Dios. Jesús es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Amén. Y hacíamos esta comparación, o más bien reflexión. Esas tablas que estaban dentro del arca de Moisés no eran las tablas que Dios le dio, las primeras. ¿Por qué? Porque las tablas que primero Dios le dio a Moisés, Moisés las rompió. Entonces eran las tablas que Moisés hizo, las segundas, ¿verdad?, después de la intervención humana. Y tenía que ser así por un motivo, porque ¿qué esfuerzo tendría Dios para cumplir su propia ley? Ninguno. La ley realmente es pura y santa, pero el hombre es el que batalla para cumplir la ley. El hombre es el que está batallando para cumplir los mandamientos de Dios. Así que cuando Jesús hace la expiación, está representando ahí el cordero expiatorio, está dándole vida a la sombra que anunciaron los profetas de aquel número 21, donde las serpientes ardientes mordían a las personas, y el Señor le dijo a Moisés que se fabricara una serpiente de bronce y la pusiera en una estaca y la levantara al cielo, y todo aquel que fuera mordido por la serpiente volteara a ver a la serpiente de bronce, y entonces no se iba a morir. Este es el simbolismo, y ahora Cristo es la realidad de aquello que habló el Señor. Amén. Entonces, esa es la perfección de Jesús, que lo calificó para realizar la expiación. Amén. Que Él pudo cumplir la ley en su totalidad. Cuando Él dice, ni una jota, ni una tilde pasarán. Dice, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No crean que yo vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. ¿Okay? Cuando leemos eso, muchos dicen, sí, entonces Jesús está diciendo que la ley sigue todavía activa y tenemos que cumplirla. Aquí están los mandamientos: descansa, circuncídate, haz esto. Pero no, Jesús estaba hablando de Él. Yo vine para cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde la voy a dejar fuera, la tengo que cumplir. Todo lo que los profetas hablaron, tengo que cumplirla. Cada una de las profecías, todo lo de la ley, cada mandamiento, tengo que cumplirlo yo en mi persona, para quitarle la carga de la ley al hombre, y el hombre entonces tenga la libertad de tener fe. La sola fe, que era una de las tesis de Lutero. La sola fe es suficiente. En esto que leí hace rato, que decía que si comes cerdo, que si comes conejo, que si todo esto que son los animales impuros, te vas a condenar. Cuando la salvación es por fe solamente. Tienes fe en Jesucristo, eres salvo. Ahora la fe te va a llevar a actuar, ¿verdad? Las obras ya no son para salvación, sino que son un resultado de la fe. No sé si hasta ahí tienen dudas. Que si no está bien. O no le entendimos nada, o todos lo entendimos. En el 4 es que Cristo llevó la maldición
del antiguo pacto. ¿Cuál era esa maldición? Cuando dice el Señor en Ezequiel, no llevará el pecado el padre de los hijos ni los hijos de los padres. Y pone algunos ejemplos. Si hay un padre que es correcto y tiene un hijo desobediente, el padre no pagará por las culpas de su hijo. Y si un hijo es correcto y su padre es desobediente, no pagará al hijo las culpas de su padre. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso no lo habían entendido los judíos, porque cuando el Señor estaba delante de aquel hombre paralítico, le preguntan, no, y también con este Lázaro, el ciego, ¿mande? Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y no lo habían entendido. Ahora, esa era la maldición del antiguo pacto. La muerte. Es un pacto de muerte. Pablo lo dice. Dice, entonces, la ley que es santa y pura me mató. No. Es que yo no conocía el pecado. Pero cuando aparece la ley, me doy cuenta del pecado. Y el pecado tomó ventaja y me mató. Entonces, miren, si vamos por una carretera y no hay un límite de velocidad, ¿a cuánto podemos correr? Lo que queramos. Pero en el momento en que empiece ahí 300 kilómetros por hora es la máxima. Uy, mi carro no corre ni 120, ¿verdad? Pero ya hay un límite. Y si dice ahí 50 kilómetros por hora, si yo traspaso ese límite, ya transgredí esa ley. Entonces, a eso se refiere, dice Pablo, porque yo no sabía que era codiciar, hasta que, seguramente codiciaba, pero no sabía que estaba codiciando hasta que apareció el mandamiento, no codiciarás. Entonces, la ley sirve para mostrarnos que somos pecadores. No mates, no robes, no adulteres, no forniques. Todos los mandamientos son para mostrarnos el pecado. Ese es el propósito de la ley. La ley no salva. Los judaizantes quieren que las personas cumplan la ley como si fuera el medio de salvación. Y el único medio de salvación es Jesús. No hay otro. Pero ellos no lo han entendido todavía. Aunque han pasado siglos y siglos, siguen teniendo un velo delante de sus ojos que no les deja ver. Y les explicas con manzanas y peras y no entienden. Ellos creen más en su libro de Zohar, en su Talmud, en su Mishnah, y no atienden a lo que dice Dios. Pero bueno. Entonces, la maldición del antiguo pacto se traduce en muerte. Y Jesús vino a llevar sobre sí esa muerte. Y yo le decía esto. Jesús podía perdonar pecados sin ir a la cruz de Calvario. Y de hecho lo hizo. A varias personas les dijo, hija, tu fe te ha salvado. A un paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando se quedaron de a seis, los judíos fariseos dijeron en sus corazones, ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús sabía lo que estaban cavilando en su mente y dijo, bueno, ¿qué será más difícil decir tus pecados te son perdonados? Algo que no se ve. O decir, levántate, toma tu lecho y vete. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y en el momento se enderezó el hombre, agarró su cama y se fue. Entonces, para dar a entender que el Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados aún antes de morir. O sea, Él podía perdonar los pecados y de eso hablábamos la otra vez. ¿Por qué no se ahorró la muerte perdonando los pecados con el poder que Él tiene? Porque también tenía que pagar el precio del antiguo pacto, que era muerte. La paga del pecado es muerte. Y no solamente la muerte biológica que sufrió Jesús, sino la muerte espiritual, la cual no puede estar en Jesús porque Él es la vida. ¿Cuánta muerte tiene la vida? Nada. ¿Cuánta oscuridad tiene la luz? Nada.
¿Cuánta sequedad tiene el agua? Nada. O sea, no puede existir. Pero Él experimentó en su carne humana esa separación. Amén. Entonces Cristo lleva la maldición del antiguo pacto. Número 5, la expiación de Cristo cumple dos términos, que la sustitución del hombre y la obra de satisfacción a Dios. La sustitución porque Él tomó nuestro lugar, porque nosotros deberíamos de haber estado en esa cruz. Y satisfacción porque si yo hubiera estado en esa cruz, no hubiera cumplido los requisitos que pide Dios. Entonces Jesús, al ser perfecto, cumple los requisitos y su obra es satisfactoria para el Padre. Y número 6, el Padre y el Hijo trabajaron en armonía para lograr nuestra reconciliación. Y también, desde luego, el Espíritu Santo. Sí, porque el Padre, fue una iniciativa del Padre que viniera el Hijo. Jesús siempre dijo, el Padre me envió. Las palabras que les hablo no son mías, sino son las que oí de mi Padre, porque mi Padre me envió. Entonces fue una iniciativa del Padre. El Padre Celestial quería salvar al hombre. Y la única manera era enviando a su Hijo. Amén. Y su Hijo en obediencia. Cuando hablamos de la obediencia de Jesús, hablamos de que Él estaba sujeto al Padre. Está sujeto al Padre. Amén. Entonces, cuando hablamos que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos damos cuenta que la iniciativa fue del Padre. El Padre dijo, voy a enviarte para que sufras la muerte de ellos y cargues el pecado de ellos. Y Jesús obedeció al pie de la letra. Amén. Pero desde luego que el Espíritu Santo tiene también una función en la salvación. ¿Cuál es? Que sí, el Padre tuvo la iniciativa, el Hijo vino a hacer la obra, pero esa obra no podría entrar en el corazón de nadie si no fuera el Espíritu Santo quien nos da la fe para creer. Amén. Entonces, la Trinidad Divina completa está involucrada en la salvación. Amén. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Gloria a Dios. Entonces, vimos también que la salvación, más bien la expiación, desde un punto ilimitado, porque la expiación alcanza a expiar los pecados de todos, pero también viene ahí el término indeterminado, porque hace rato yo le decía esto. Jesús lo hizo posible y sencillo para el creyente, pero al venir a Jesucristo lo hace imposible para el incrédulo. Entonces, vemos la suficiencia de la expiación, pero no es para todos, es solamente para los que creen. Amén. Entonces, los que no creen, ¿su pecado fue expiado o no? También, desde alguna forma, pero no pueden participar de la expiación porque no han creído. Amén. Entonces ahí vemos esos dos términos, lo que es lo ilimitado, porque expió todos los pecados de todos, pero indeterminado, porque no tienen acceso los que no creen. Amén. Es como, por ejemplo, voy a hacer una comida para
100 personas para comer aquí entre nosotros. Somos 3. ¿Se alcanza para todos? Sí. Pero no invito a la hermana. Pues aunque está completo y se completa para todos y sobra, ella no participa. No porque no se alcance, sino porque no tuvo acceso. Entonces la expiación no es que no alcance, tiene alcance suficiente y demás, pero el acceso es la fe. Amén. Si no tiene fe, no tiene acceso y no puede participar del beneficio de la expiación. Amén. Gloria a Dios. La cruz y sus beneficios son ofrecidos a todos los que creen. ¿La cruz y sus beneficios son qué? Son ofrecidos a todos los que creen. En alguna ocasión yo le decía a unas personas que tú tengas en tu casa la medicina para tu dolor, ¿te quitó el dolor? No. Que vivas a un lado de un lago de agua potable, ¿te quitó la sed? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente estar donde está lo que necesito, sino participar. Amén. Participar de ello, involucrarnos en ello. Y lo que nos involucra con Dios es la fe. Amén. Entonces, para algunas personas, estos términos son como que confusos. Pues bueno, ¿cómo entonces para mí no? Si dices que alcanza para todos, si necesitas creer. ¿Crees? No. Entonces tú no tienes parte. Pero no dices que alcanza para todos, sí, pero no crees. Entonces no tienes participación. Entonces en todo funge la fe. Si no hay fe, no hay oportunidad. Y pareciera un juego de palabras, pero es una realidad. Amén. Y lo comprendemos ahora que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, como únicamente los escogidos serán quienes crean, y esto es importante, porque los que son llamados, muchos no van a creer, porque hay quienes ni siquiera se enterarán, hay otros que son llamados, y de los llamados Dios toma escogidos. Amén. Por eso dice su palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en realidad el ofrecimiento es hecho a los que creen. Porque aunque está expuesto para todos, los que no creen no tienen parte. Amén. Entonces la fe es la que nos habilita para participar de la expiación que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. La expiación es ofrecida únicamente a los escogidos. Mire, eso podemos leerlo en 1 de Juan 2:2. Cuando hablamos acerca de que solamente los escogidos tienen entrada a participar en la expiación, eso se llama expiación determinada, que solamente a unos, ¿verdad? Ahora, este versículo le da apertura al pensamiento de una expiación general, para todos, pública. Amén. Pero está hablando acerca de la capacidad de la expiación. Amén. Dice, y Él es, en San Juan, 1 de Juan 2:2, dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Amén. No es que diga el Señor, ay, este creyó a última hora y yo no le serví la expiación a él, ahorita la voy a hacer. No, o sea, se completa para todos. Si todo el mundo se arrepiente, todo el mundo se salva. Amén. De hecho lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a los escogidos. Dios ama al mundo y es por amor al hombre pecador. Muchos piensan que Dios solamente ama a la iglesia. No. La iglesia es la respuesta del mundo al amor de Dios. Amén. Pero habrá gente del mundo que no responda al amor de Dios y esas personas no formarán parte de la iglesia. Pero Dios dio a su Hijo al mundo entero, por buenos y malos. Es más por los malos que por los buenos. Amén. Por eso poníamos en perspectiva que la condenación de una persona no estará en función de la cantidad de sus pecados, sino en cuánto creyó, si creyó o no. Amén. Y la salvación de una persona tampoco está determinada por cuántos pecados no cometió, sino si creyó o no. Amén. Vemos, por ejemplo, ¿quién de ustedes creen que haya pecado más? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios, que es David, o su hijo? O más bien, vamos a compararlo con Saúl. Saúl, que su nombre quiere decir el indispensable, el creído, el que cree que es el que parte el queso, el que se cree la última coca del desierto. Saúl. Entre David y Saúl, ¿quién crees que pecó más? ¿Qué hizo Saúl? Saúl nada más hizo un sacrificio que no le correspondía. Y luego, desesperado, buscando a él, al profeta que lo guía, va y consulta a la hechicera de Endor. Entonces, pero vemos a David, hizo un censo que Dios no le pidió. Luego, sus manos estaban manchadas de sangre, porque vio desnuda a su vecina Betsabé, y no se quedó solamente con la foto en su mente, la mandó a llamar y fornicó con ella, adulteró con ella. Y no solamente eso, la embarazó. Y todavía, ya que la embarazó, quiso cubrir el embarazo y el pecado, mandando traer a Urías y emborrachándolo, mandando, ahora sí ya estás borracho, vete con tu esposa para que piensen que es tu hijo. O sea, ahí está el pensamiento diabólico, ¿verdad? Y luego, pues como no, Urías era un hombre leal, dijo, no, yo como voy, el pueblo está en guerra, yo como voy a ir a dormir con mi mujer. Yo no sé cuál fuera el pensamiento hoy en día de esto, pues qué hombre tan desconsiderado, o la mujer, ¿verdad?, que hubiera dicho, bueno, pues mira, quiere más al rey que a mí. Pero él dijo, no, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer. Y al ver esto, David, en las manos del propio Urías, le da la carta para el general de la guardia, donde le dice, ponlo enfrente para que lo maten. Entonces vemos a un David que está lleno de pecados, lleno de errores, de transgresiones, y vemos a un Saúl que por querer agradar a Dios pecó, porque Saúl hizo un sacrificio que no tenía que hacer. ¿A quién se lo hizo? A Dios. Saúl no se estaba congraciando a sí mismo. Ahora, Saúl, ¿por qué fue a buscar a la hechicera de Endor? Porque quería la guianza del profeta para obedecer a Dios. O sea, nosotros pudiéramos decir, pues justificamos a Saúl. Y David, no, sabes que David sí la regó. Pero David tenía una característica, su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios tiene un corazón humano que peca mucho? No. Quiere decir que David tenía una conciencia de pecado. David decía, Señor, me arrepiento, sí, me arrepiento. Y eso lo calificó a David para que Dios hiciera el pacto con él. Yo voy a hacer un pacto contigo que todas las generaciones que tengas no va a faltar uno de tu linaje
que sea rey, esté gobernando. Entonces, de hecho, David, el trono de David, el cetro de David, permanece para siempre. Jesús es la respuesta a ese pacto. Jesús es el rey de la descendencia de David, que era de la tribu de Judá. Cambió el sacerdocio, Dios cambió el sacerdocio de Leví a Judá para traer una respuesta a su pacto con un hombre que falló muchas veces. Entonces, vemos entonces que la condenación y la salvación no es por qué tantos pecados hayamos hecho, sino por si creímos o no creímos. Ahora, si ya creemos, no pequemos. Amén. Porque si pecamos voluntariamente, nos haría dar la señal de que no hemos creído. Amén. Entonces, aunque este pasaje se utiliza por muchas para decir que sí, que la expiación es para todos, a primera vista parece apoyar esa doctrina. Sin embargo, si la tomamos en el sentido, el texto prueba aún más que los pensadores no vinculados a la reforma, o sea, los protestantes, quieren que se pruebe que la expiación es para todos, pero no. Se convierte, esto sería una prueba de los universalistas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un pensamiento universalista? Que un pensamiento universalista es decir, todos los hombres son salvos, todos los seres humanos alcanzan el beneficio de la cruz. Y a todos lo ven como hermanos. Todos somos hijos de Dios. Esa es una doctrina católica, una doctrina universalista. Sin embargo, Dios no ve así. Amén. Porque Él dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo dice en San Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre. Amén. A los que le reciben, Dios les da la autorización de hacerse llamar hijos de Dios. A los que no, no. Amén. ¿Tienen dudas hasta ahorita? Y es interesante eso porque sí, a mí me ha tocado personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Pues sí, pero todos los que creen, porque los que no creen, ¿cómo van a ser hijos de Dios? Sí. No. Cuando a mí me dicen eso, todos somos hijos de Dios, digo, no. ¿Cómo? No. Todos somos criaturas de Dios, pero hay que hay que recibir a Jesús. ¿Dónde dice? San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, son hijos de Dios. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El Señor lo dice, esta es la voluntad de mi Padre, que crean y reciban a que Él envió. Si no lo reciben, no están haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y no califican para ser hijos de Dios. Entonces, si no reciben a Jesús, así sean judíos, miren, muchos piensan que por ser israelita, por ser judío, ya la libraron. Y no es así. No es así. Si el judío entrara al reino de Dios por ser judío, Dios miente. Dios es un mentiroso si el judío entra por ser judío, nada más. Porque Dios dijo que no es por obras. Y Dios dice que hay un verdadero israelita de corazón, por medio del apóstol Pablo. Dice que los verdaderos israelitas son aquellos que son circuncidados del prepucio de su corazón. Amén. Dice, no los que nacieron en la etnia de los judíos o de los israelitas, sino los que han venido a tener fe, y eso nos convierte en el pueblo nuevo que hizo Dios de los dos. Porque de los dos pueblos hizo uno solo, quitando del medio la pared intermedia que nos separaba, expresada en mandamientos y en preceptos, que la ley. Amén. Entonces viene el Señor y se salva el judío que cree en Jesús y se salva el gentil que cree en Jesús. Si no cree en Jesús, sea judío o sea gentil, no se salva. No hay salvación.
Amén. Entonces, para terminar, leemos Romanos 8:30. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Gloria a Dios. ¿Estamos a 8 ahora o qué estamos? A 7. ¿Qué es 7? 7 de septiembre. Ok. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y ahí está anunciando otra doctrina, que es la doctrina de la predestinación, que luego vamos a ver. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, la visión de Dios, hermanos, nos dice que si Cristo propició o satisfizo las demandas de Dios para el castigo de los pecados de todos, entonces todos habrían de ser salvos, ¿no? Si la expiación está libre para todos. Si Dios hubiese castigado los pecados que ya habían sido propiciados, entonces Él sería injusto, decir, a ti sí te perdono, a ti no, a ti no, a ti sí, a ti no. Entonces sería injusto. Pero Él está abierto a todo el que quiera creer, pero Él ya predestinó a los que van a creer. Entonces, si entendemos este texto de Romanos como queriendo decir que los pecados de todos han sido propiciados condicionalmente, ¿a qué? A que tengan fe y a que se arrepientan. Entonces volvemos al punto de partida, que únicamente a los escogidos satisface estas condiciones. Es un círculo, amén, gloria a Dios. Así que, bueno, por esta vez hemos terminado este tiempo de lo que es el estudio de la doctrina de la expiación, amén. Y pues luego estaremos comenzando con otro tema muy importante. Y aquí terminamos esta transmisión en este día en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.